Damos gracias al Señor una vez más en esta tarde de domingo que podemos compartir la palabra con cada uno de ustedes. Ahí donde están, les bendecimos y declaramos el poder de Dios sobre cada uno de ustedes. Vamos a estar compartiendo sobre un tema bien interesante. Todos los temas que tienen que ver con el reino de Dios son interesantes, pero he titulado este mensaje de hoy Buscando lo que es de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 21, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y vivimos siempre, y en la mayoría de los casos, buscando lograr nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos, buscando dar satisfacción a cada uno de nuestros anhelos. ¿Amén? Y vea, qué tristeza a veces, porque esa mentalidad que tenemos en el mundo la traemos muchas personas a la iglesia cuando venimos al Señor. Cuando nos acercamos a Jesús, todavía mantenemos esa mentalidad de que Dios es una especie de varita mágica para resolver nuestros problemas, que Dios es una especie de única y exclusivamente solucionador de nuestros problemas, y nosotros no adquirimos ningún compromiso con Dios. Si nosotros miramos nuestra vida, la mayoría de nosotros vino al Señor buscando solución a sus problemas. Venimos al Señor porque teníamos una u otra situación, porque necesitábamos encontrar una dirección a nuestras vidas, porque necesitábamos corregir cosas que estaban mal. Y no está mal que hagamos eso. No está mal, porque el mismo Jesús, en Mateo capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lícito, y es lo que el Señor quiere, que nosotros, cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones en nuestra vida, nosotros vayamos a Él buscando esa paz que Él nos da. ¿Amén? Precisamente en ese verso 28 del capítulo 11 de Mateo, Jesús nos habla a aquellos que estamos trabajados y cargados, que hemos tenido problemas, que la vida, los problemas de la vida, el peso del pecado ha estado asediándonos continuamente. Y Él dice que cuando los fariseos le dicen que andaba con gente borracha, con gente de la peor calaña, Él le dice: a ver, yo vine a los que tienen necesidad de médico, que son los enfermos, a los sanos no he venido. Por tanto, es lícito venir al Señor buscando solución a nuestros problemas. Es lícito venir al Señor tratando de que sean resueltos nuestros problemas, que alcancemos nuestras metas, logremos nuestros propósitos. Pero nosotros también vemos que Jesús nos dice que si nosotros acudimos a Él para buscar esa paz que solo Él da. Recuerda que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él la da de una manera diferente. Amén. Bendiciones, Elisa. Él la da de una manera diferente. Pero cuando uno viene al Señor, hay que tener dos cosas en cuenta. Mira, primero voy a hacer una anotación sencilla. Muchos predicadores en este tiempo predican lo que las personas quieren oír. Muchos predicadores en este tiempo, más que predicadores, son conferencistas motivacionales. Y tú no necesitas que yo te motive con una palabra. Tú no necesitas que yo le añada ego a tu ego. Tú no necesitas que yo te levante la autoestima en este momento. Porque tú y yo lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios. Tú y yo lo que necesitamos es conocer la voluntad de Dios. Porque conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios y haciéndola, nosotros no vamos a tener necesidad de alimentar el ego, no vamos a tener necesidad de que nos den una palabra de aliento cada 2 minutos, no vamos a tener necesidad de que nos estén dando palmaditas en el hombro constantemente. No. Amén. Se han levantado muchos profetas en este tiempo, pero todos van a lo mismo, a dar una profecía predictiva de esto, de mejoras, de cosas que el hombre
como ser social necesita escuchar. ¿Amén? Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos escuchar aquello que nos edifica. ¿Amén? Entonces, a veces somos rechazados por el mensaje que predicamos. Pero te digo algo, cuando el mensaje que siempre predicamos es aceptado por todo el mundo y complace a todo el mundo, quizás tengamos que revisar nuestro mensaje, porque no está siendo tal vez conforme a lo que Dios dice. Y por tanto, ¿por qué hacía esta aclaración? Porque Dios nos ha llamado en primer lugar a convertirnos en sus siervos y a obedecer la dirección que Él nos da. ¿Ven? Yo comentaba ayer con alguien, no recuerdo realmente, no es porque no quiera decir el nombre, sino que no recuerdo realmente con quién era, y decía, la gente en este tiempo lo que ha comenzado es a poner en el lugar de Dios los 2 metros de distancia de seguridad, la mascarilla, el gel para las manos, cosas que no están mal hacerlas, pero que no puede sustituir nunca el lugar de Dios. ¿Amén? Dios nos guarda en todo momento. Por tanto, no hay que buscarle a Dios sustitutos. Con Dios basta. ¿Amén? Entonces, mucha gente, como decía al principio, ha traído del mundo esa mentalidad de solamente tener a Dios como un solucionador de problemas. Y es necesario que nosotros tengamos a Dios como nuestro Señor. No solamente como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pertenecemos a un reino. Él es el rey en ese reino. Y nosotros, lo primero que hacemos cuando venimos al Señor es tenemos que estar dispuestos a ser siervos de ese Señor. Tenemos que estar dispuestos a obedecer la dirección del Señor a través del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, pero qué interesante, porque nosotros como resultado de convertirnos en siervos del Señor y aceptar la dirección, la guianza y obedecerla del Espíritu Santo, vamos a tener cosas que son tremendamente poderosas para nuestra vida. Lo primero que vamos a tener como resultado, que vamos a ser liberados de esas cargas que a veces no son tan insoportables. ¿Ven? Cuando tú decides ser siervo del Señor, cuando tú decides obedecer al Señor, las cargas te van a ser quitadas de tu hombro. ¿Ven? Tal vez vinimos al Señor por dolor, pero en ese momento ese dolor va a desaparecer, esa carga va a desaparecer, porque es el resultado de ser siervo del único Señor justo. ¿Amén? Que no se goza en que sus siervos sean simplemente esclavos, sino que esos siervos para Él son sus hijos y los ama tremendamente. La segunda cosa que vamos a recibir cuando nos convertimos en siervos del Señor y empezamos a obedecer la palabra de Dios, Él nos va a dar descanso. ¿Ven? Vas a sentir ese refrigerio que en medio de haber tenido un montón de problemas, un montón de pruebas en tu vida, sientes que los problemas comienzan a resolverse, sientes que hay momentos en que ya puedes sentarte y relajarte, sientes en que la enfermedad se va, sientes que los problemas económicos comienzan a salir de tu vida, sientes que el matrimonio comienza a arreglarse, que tus hijos comienzan a cambiar, y todo eso va trayendo descanso a tu vida. Ya no tienes que estar afanado constantemente para resolver todo el problema, porque le has dado el primer lugar a Dios, y Dios lo hace. Tercero que nos dará paz. Jesús dijo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. ¿Ven? Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que aún en medio de algunas circunstancias que te puedan estar afectando, de algún problema que te pueda estar afectando, esa paz llena tu corazón. Esa paz te dice, tranquila, hay problemas, hay situaciones, pero Jesús está en control. Hay cosas que aún no se han resuelto, pero Dios está en control. Y a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Por tanto, lo que ahora está sucediendo, sé que trae un propósito de crecimiento en mi vida. Y tú comienzas a disfrutar esa paz. ¿Amén? Y lo cuarto, y no por ser lo cuarto es lo menos importante, Él nos da al Espíritu Santo para que nos guíe en todo momento. ¿Amén? Jesús dijo, yo me voy, pero os voy a dejar el Consolador. Él os guiará a toda verdad. Por tanto, cuando somos realmente sus siervos, cuando nosotros decidimos realmente servir al Señor y decidimos
obedecer su palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. Vas a ver soluciones a todo, vas a ver que todo va cambiando. Cuando tienes un problema, vas a tomar la mejor decisión porque te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo. ¿Amén? Si nosotros, además, vamos a poder estar bajo el manto de la gracia de Dios, bajo la cobertura de la gracia de Dios en todo momento, como dice Hebreos 4:16. ¿Amén? Ahí vamos a estar cubiertos por su gracia y Él nos va a ayudar a caminar en la vida cristiana. ¿Amén? Y decía, si bien nosotros hemos llegado al Señor buscando soluciones a nuestros problemas y situaciones, a nuestras cargas que nos eran a veces insoportables, y vuelvo y repito, no está mal venir al Señor buscando solución. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Jesús es solución y no problema. Pero no solo que es solución y no problema, sino que es el único que nos va a dar la solución real, verdadera, eficaz y eterna para nuestros problemas. ¿Ven? Pero también tenemos que tener en cuenta que Jesús nos ha dado una misión, nos ha dado una tarea, nos ha dado una encomienda, nos ha dejado una labor que hacer. ¿Ven? Por tanto, tú y yo somos siervos del Señor y somos soldados de su ejército. ¿Ven? Y dice la Biblia que nadie es soldado a sus propias expensas, porque no tiene cómo poder enfrentar ninguna guerra en su vida. Entonces, somos soldados del Señor. Y el mandato que el Señor nos dejó está muy claro. Está en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo dije de memoria, casi, pero me quiero centrar en tres cosas que tienen estos versículos de Mateo del 19 al 20, es decir, Mateo 28, versos 19 y 20, y lo primero que dice es, id, nos está dando un mandato. Lo segundo que dice es, haced discípulos, nos está dando una tarea. Nos está diciendo, vayan, no se queden sentados donde están, no se queden en la zona de confort, vayan. ¿Ven? ¿Y a qué voy? A hacer discípulos. No hay de otra. A veces tomamos tiempo haciendo discípulos de la moda, haciendo discípulos de la última peli que salió, o haciendo discípulos de tal o más cual cosa, en lugar de hacer discípulos del Señor. Es el trabajo, es la misión que el Señor nos dejó. Hacer discípulos, no nos dejó otra cosa. No nos mandó a reproducirnos meramente en creyentes. No, nos mandó a ser discípulos. Y lo tercero que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Nos dio una estrategia. Enseñarles. ¿Ven? No es solamente llego y te digo que Cristo te ama. No. Enseñar. Pero cuando hablamos de esa enseñanza, hablamos de una enseñanza que tiene en sí misma autoridad. Una enseñanza que va acompañada de autoridad. ¿Ven? Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 29, Mateo 7, 29, miren lo que decía la gente acerca de Jesús. Decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Entendió? Les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y si nosotros leemos todo el pasaje, que está en el Sermón de la Montaña, la bienaventuranza, al final prácticamente, el capítulo 7, vamos a darnos cuenta de algo. ¿Ven? Jesús, cuando hablaba, no solamente decía, emitía por su boca palabras para dar instrucción. No. Jesús, cuando hablaba, su palabra salía ungida con autoridad. Era una palabra que no era una predicación, sino una ministración directa al alma de la persona. ¿Amén? Entonces, esa ministración directa al alma de la persona tocaba en lo profundo de su corazón. No se entiende nada. Les pido, por favor, Antonio y a Elisa, que den en el botoncito del micrófono. Un poquito que para continuar
y redireccionar. Hablábamos de Mateo capítulo 7, verso 29. Dice, y enseñaba como quien tiene autoridad, no como quien tiene. Y decía, no es que emitía palabras solamente. Jesús ministraba con cada palabra. Jesús enseñaba con cada palabra, pero no enseñaba, no daba instrucción, sino que daba principios de vida y ministraba directamente el corazón de las personas. En Marcos capítulo 1, verso 22, va a repetir prácticamente lo mismo. Está hablando, pero está hablando precisamente de, mire, aquí está, Marcos 1, 22. Dice, a ver, me he equivocado. Marcos 1, 22. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ven? Entonces, hablamos de esa enseñanza que va acompañada de autoridad. Pero ¿cómo va a estar la autoridad en ti y en mí? Cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Lucas capítulo 4, verso 32. Bien, habla sobre autoridad. Lucas 4, 32. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Mira, hay mucha gente que en este tiempo rechaza los mensajes. Hay mucha gente que en este tiempo no quiere escuchar hablar de Dios. Hay mucha gente que le resulta hasta cansino que le hablen del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay otra mucha cantidad de creyentes que habla sin autoridad. Y cuando tú hablas sin autoridad, tu palabra no es más que un poco de verborrea que estás soltando ahí y argumentos para ver si convences a alguien. No, hay que... La persona del Espíritu Santo es la que convence de juicio, de pecado y de justicia. Amén. Dios a través de su Espíritu Santo es quien convence de juicio, de pecado y de justicia. No son nuestras palabras las que convencen. Amén. Por tanto, ellos... no es hablar por hablar, es dar ese mensaje, pero solo la autoridad te va a respaldar cuando tú eres realmente un siervo de Dios y cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Hay gente que se inventa muchas historias, pero nada de eso. ¿Amén? Y él dice, les hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Lo compara con los escribas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los escribas eran gente que buscaban lo suyo propio, eran gente que buscaba reconocimiento, buscaban satisfacer su ego, buscaban dar una imagen de piedad, aunque realmente fueran de otro tipo. Pero la gran diferencia con Jesús es que Jesús no buscaba ninguna de esas cosas. La motivación del corazón de Jesús era hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. Mire lo que dice en Juan capítulo 4, Juan 4, 34, lo que está diciendo precisamente la palabra con relación a Jesús y cómo vivía para hacer la voluntad de su Padre. Juan 4, 34 dice claramente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dijeron, Señor, pero no comes, ¿no? Le dijo, no. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Ven? Y usted vaya manteniendo todos estos textos ahí, vaya manteniendo lo más que pueda en su mente las cosas que estamos hablando. Si seguimos ahí mismo en Juan capítulo 5, verso 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice, nada hago por mí. Lo que yo hago es por lo que oigo. Había una estrecha relación entre Jesús y el Padre. Y él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en nuestra vida que no le preguntamos a Dios ni si tan siquiera está bien que las hagamos? ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida que no sabemos si Dios quiere que nosotros estemos inmersos en esas cosas que a veces hacemos?
Pero seguimos y en el capítulo 6 de Juan también, verso 38, dice claramente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira, Jesús estaba súper claro. Jesús dijo: yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo no estoy aquí para buscar lo mío propio, yo no estoy aquí para que solamente tener seguidores. No, no. Jesús dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. ¿Amén? Y ahora yo te digo, Dios, Elohim, envió a Jesús. ¿Y a quién envió Jesús? Jesús te envió a ti, Jesús me envió a mí. Jesús nos ha enviado a nosotros. Pero nos ha enviado a sí mismo como el Padre lo envió a Él. No para que hagamos nuestra voluntad, sino para que hagamos la voluntad de Él en todo momento, que es la voluntad del Padre. ¿Amén? Si somos verdaderamente hijos de Dios, si realmente estamos identificados como hijos de Dios, lo primero que vamos a hacer es honrar al Padre haciendo su voluntad. Honrar al Señor haciendo su voluntad. Si vamos a Lucas capítulo 22, verso 42, Lucas 22, 42, dice la palabra del Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y busqué este texto y lo incluí porque Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba en una situación bien difícil en ese instante. Y él le dijo: Padre, si puedes o si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces estamos en situaciones difíciles y queremos hacer las cosas a nuestro modo y no conforme a la voluntad de Dios. Porque pensamos que nuestro modo es el mejor, porque pensamos que nuestro modo es el que da la solución más rápida, y no es así. Siempre que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nosotros vamos a salir victoriosos en cada cosa que hagamos. Amén. Ahora, habían dos cosas que Jesús tenía presente, y por eso le dijo: Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Primero, Jesús conocía su misión. Yo te pregunto en esta tarde, ¿conoces cuál es tu misión? Si no la conocías, la mayor o el centro o la idea fundamental de tu misión, te la dije ahorita. Mateo 28, capítulo 28, versos 19 y 20. Ahí está. Tu misión, está el mandato, está la misión y está la estrategia de cómo hacerlo. Lo tienes todo ahí mismo. Pero lo segundo, Jesús solo buscaba honrar al Padre. Solo buscaba hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos nosotros en nuestra vida buscando hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros en nuestra vida buscando en todo momento agradar a Dios? ¿O todavía seguimos con la mentalidad del viejo hombre de satisfacer nuestros deseos, de satisfacer nuestro ego, de darle rienda suelta a nuestros planes y proyectos humanos? ¿Amén? Piensa en esto. Hoy, cuando tantos predicadores te dicen: Dios te llamó para que seas próspero, Dios te llamó para que seas grande, Dios te llamó para que tengas una mansión, Dios te llamó para que tengas el mejor coche, Dios te llamó para que tengas el mejor trabajo. A lo primero que Dios nos llamó, para después darnos todo lo que Él quiera darnos, es a ser siervos de Él en todo momento. A eso fue a lo que Dios nos llamó en primer lugar. ¿Ven? Ahí usted tiene la parábola. Dice que Él a las aves de los cielos le da comida, que a los lirios del campo los viste mejor que a los reyes. Dice: ¿cómo si hace esto con ellos, no te dará a ti todas las cosas? Si tú le amas, si tú le sirves, si tú eres fiel a Dios en todo. Si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner sobre lo mucho. Amén. A veces no eres fiel en una hora de oración y le estás pidiendo a Dios otras cosas. A veces no eres fiel en leerte ni un capítulo de la Biblia al día. No ya estudiarla, sino leerlo. ¿Cómo Dios te va a dar más? ¿Amén? Esto habla de fidelidad. Esto habla de meterse con Dios. Habla de que tú conozcas tu misión y que la motivación de tu vida sea hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Amén? Si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que las Escrituras nos hablan de que Jesús es nuestro paradigma. Es decir, es nuestro ejemplo a seguir en todo momento, nuestro modelo a seguir, más que ejemplo, un modelo a seguir.
razón más que sobrada para nosotros saber que debemos vivir como Jesús vivió, que debemos vivir una vida al estilo de Jesús. ¿Ven? En todo momento. El apóstol Pablo incluso decía en su carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, decía: por tanto, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y cuando hablaba a ser imitadores de Jesús, o que él era un imitador de Jesús, simplemente decía: sean seguidores del Señor en todo momento. Hagan todo lo que el Señor hizo. Vivan como vivió Jesús, no de otra manera. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la vida cristiana victoriosa se sustenta en vivir como siervos del Señor, haciendo su voluntad en todo momento. ¿Amén? Por tanto, nada de lo que hagamos fuera de esa voluntad de Dios, nada de lo que hagamos con una motivación diferente a la de nosotros vivir para honrar al Señor, nos va a dar un resultado eficaz en el Señor. ¿Amén? Si seguimos viendo, ahí en Efesios capítulo 5 también, hay una invitación. Efesios capítulo 5, verso 1. Mire la invitación que acá nos está haciendo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, verso 1. Y es algo bien sencillo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, ama al Señor, imita al Señor en todo. En todo lo bueno, en todo lo perfecto, en todo lo excelente. Imita al Señor. Lo bueno de nuestro modelo a seguir es que no tiene ejemplos negativos, sino que todos son positivos. ¿Amén? Que si nosotros imitamos a Jesús, todo lo vamos a hacer excelente. Todo lo vamos a hacer perfecto. La gente pudiera decir: me parece que el hermano está hablando un poco... No. Porque Jesús todo lo hizo excelente. Todo lo hizo perfecto. ¿Ven? Y si nosotros le imitamos, vamos a obtener el mismo resultado. Pero tenemos que vivir al estilo de Jesús. No podemos vivir de otra manera. ¿Ven? En Hebreos capítulo 6, verso 12, nos invita a que imitemos a personas pacientes y de fe. Hebreos 6, 12. Dice que imitemos a personas pacientes y de fe. A veces somos muy impacientes, a veces queremos resolver las cosas del mes que viene ayer. No. Dice la Biblia: no te afanes, cada día trae su propio afán. Cada día Dios renueva sus misericordias cada mañana sobre nuestras vidas. Por tanto, vivamos un día a la vez como vivió Abraham con el Señor. Porque cada día hay nuevos retos, cada día hay un nuevo nivel para nosotros alcanzar. Cada día es una nueva meta que tú y yo tenemos que alcanzar. Por tanto, imita siempre a esa persona paciente, a esa persona de fe que te va a llevar de victoria en victoria en todo momento. El Señor, si tú lo haces a la manera de Jesús. No imites a otros. Hay gente que le gusta imitar a ese cristiano que siempre está viviendo en la vorágine de problemas y tratando de resolver. Y dice: es que yo veo que el hermano tal resuelve porque se dedica a resolver el problema. No. Ese hermano tal vez tiene una solución aparente y momentánea en su vida. ¿Ven? Pero cuando lo hacemos en el tiempo de Dios, cuando lo hacemos en el kairos de Dios, todo va a ser excelente, bueno y perfecto, no de otra manera. ¿Ven? Por tanto, dicho estas cosas, y hoy no voy a ser muy extenso, es necesario que, como hijos de Dios que somos cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, tomemos el ejemplo correcto, tomemos el modelo de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Es tiempo de que comencemos, si no lo has hecho aún, a buscar las cosas de arriba, no las que perecen, no las terrenales. ¿Amén? Hay gente tristemente cristianos, creyentes, que viven para satisfacer deseos terrenales. Viven para alcanzar cosas que con el uso perecen, para alcanzar cosas que no van a heredar en la vida eterna.
¿Amén? Sin darse cuenta que lo que vamos a heredar es todo lo que en lo espiritual ganemos en el Señor. Eso es lo que vamos a heredar en la vida eterna. ¿Amén? No hay otra manera. No hay... hay que dejar, hermanos, de ser egocéntricos y pensar en nosotros solamente. El seminario que estamos dando los viernes va sobre eso, va sobre orar no por mí ya, sino orar por los que me rodean, orar por mi ciudad, orar por las personas que necesitan tener un encuentro con el Señor. Y es una manera de comenzar a dejar de ser egocéntrico y convertirnos en cristocéntricos. ¿Ven? Que la canción que tanto tal vez hemos escuchado, y si no la ha escuchado le invito a que después la escuche, la busque en internet, ya sea en YouTube o donde sea, y la escuche. Que esa canción que dice que Jesús es el centro o es el eje sobre el cual nuestra vida gira, se haga una realidad en nuestra vida. Que el eje de nuestras vidas sea Jesús, que el eje de nuestras vidas sea deleitarnos en la palabra de Dios, que el eje de nuestras vidas sea hacer la voluntad de Dios. Y para eso también Jesús nos ha dado o nos ha dejado un texto, un mandamiento, como usted quiera llamarle. Vamos a Romanos capítulo 1, capítulo 12, mejor dicho. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Yo sé que usted ha leído o ha escuchado muchísimas veces este texto. Y lo voy a leer desde el 1, pudiera leer solamente el 2, que es el que más quiero hacerle énfasis, pero voy a leer desde el 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Vinimos al Señor buscando solución a nuestros problemas. Vinimos al Señor tratando de que nuestra vida fuera mejorada, fuera cambiada. Es lícito. Pero ¿a qué nos llama el Señor ahora? Que cambiemos el chip, que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro entendimiento. Jesús no es la varita mágica para resolver un problema. Jesús es el Señor que nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación, nos ha devuelto al reino de Dios para que nosotros vivamos para Él y por Él. ¿Amén? Para que vivamos en su voluntad. Miren, este mundo en el que vivimos, cada día la maldad crece, la Biblia lo enseña. El amor se enfría, la Biblia lo enseña. Los problemas aumentan, la Biblia lo enseña. En este preciso tiempo, en este mundo en el que tú y yo vivimos, Jesús está buscando hombres y mujeres que rompan totalmente con la vieja naturaleza, que rompan totalmente con el viejo hombre y entren de lleno y totalmente, voy a usar la misma palabra, a la dimensión del reino de Dios. Hombres y mujeres que, como le dije ahorita, vivan por Cristo y para Cristo, no de otra manera. No puedes pretender vivir para ti y que Jesús lo haga todo por ti. Amén. Vive para Cristo y Él lo va a hacer todo por ti, para tu familia, para la gente que te rodea. Amén. Si vamos a Filipenses capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo el apóstol Pablo, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira el nivel que estaba Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no solo morir físicamente, no, morir a los deseos de la carne, a las pasiones de la vida, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Morir a esas cosas que con el uso se van a desgastar, con el tiempo no van a tener ningún sentido en nuestra vida. Morir a esa pasión por tantas cosas que no ayudan y no contribuyen a nuestra vida espiritual. ¿Bien? Pero si seguimos viendo en el capítulo 3, de ahí mismo de Filipenses, en el verso 7, mire lo que dice Pablo nuevamente.
Filipenses 3, 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Voy a seguir leyendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo estaba hablando y estaba precisamente diciendo que todo lo tenía por basura, que todo lo había perdido por amor de Cristo, pero que no le preocupaba eso. ¿Amén? No le preocupaba. Él dijo, todo, mira, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo he perdido, todo lo tengo por basura. Pero no me interesa, lo que a mí me interesa es ganar siempre para Cristo, estar en Cristo, que el amor de Dios, que la voluntad de Dios, que todo lo que Dios tiene para mí, yo pueda hacerlo. Dijo, él no daba por sentado que iba a estar después en la resurrección de los muertos, cuando... No, porque en otro texto él dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo por hacer aquello para lo cual fui asimismo asido por el Señor. Pablo nunca se confió. Y tenemos en Pablo un ejemplo de un siervo de Dios, de un apóstol tremendísimo. Y él nunca se confió. Él nunca dijo, ya, yo soy salvo. Como mucha gente por ahí que dice, no, yo soy salvo, siempre salvo. No, cuidad, amados, vuestra salvación con temor y temblor. Recuerde que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú le das riendas sueltas a tus pasiones, cuando tú empiezas a buscar lo tuyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, ahí comienza el enemigo a ganar territorio en nuestras vidas. ¿Ven? Hay promesas de Dios para aquellos que vivimos en su voluntad. Hay promesas de Dios para todo aquel que decide vivir en la voluntad de Dios. Mire, qué tremendo lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Mire lo que está diciendo el Señor en Juan 14, 21. Dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ¿amén? Es tremendo porque a veces tenemos los mandamientos, pero no los cumplimos. Cuando habla de guardarlo, habla de vivir conforme a la voluntad de Dios. Habla de hacer la voluntad de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los cumple, el que hace mi voluntad, ese es el que me ama. Hay gente que dice, yo amo a Dios, y vive la vida libremente, libertinamente, haciendo lo que le parece y no haciendo la voluntad del Señor. ¿Ven? Pero no solamente dice eso. Sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre. El que hace la voluntad de Dios muestra amar a Jesús. Y como muestra amar a Jesús, el Padre lo va a amar a él en todo momento. ¿Ven? Si seguimos en Juan capítulo 15, verso 10. Miren lo que dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice que nosotros vivimos en el amor de Dios. Pero ¿cómo dice aquí el texto? Si cumplimos, si hacemos la voluntad de Dios, permanecemos en el amor. ¿Por qué? Jesús dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Dios cada día? A veces ni la conocemos. A veces ni le preguntamos al Señor.
y hacemos lo que bien nos parece. Si usted quiere de verdad vivir una vida cristiana victoriosa, si usted quiere vivir una vida plena en Cristo Jesús, cuente con el Señor. Que el Señor le muestre cuál es su voluntad para su vida. Que a través de la palabra usted conozca la voluntad de Dios para su vida y viva en la voluntad del Señor. Amén. Y así usted va a morar, a estar sumergido en el amor de Dios, mostrando en todo momento ese amor. Y en el capítulo 8 de Juan, verso 51, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo voy a parafrasear un poquito el texto. De cierto os digo, que el que busca las cosas de arriba y no la suya propia, nunca verá muerte. ¿Ven? De cierto os digo, que el que hace la voluntad, el que guarda la palabra de Dios, nunca verá muerte. ¿Quieres vivir eternamente? No basta con que participes de una reunión, no basta con que des tu diezmo, no basta con que des tu ofrenda, no basta con que le hables a alguien del amor de Cristo. No. Es necesario vivir en la voluntad de Dios. Uy, hermano, pero qué difícil es. Hoy, pastor, eso se torna muy difícil. No. Jesús dijo: fácil es mi yugo y ligera mi carga. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Pero sabe, cuando yo siempre leo ese texto, y desde que lo leí por primera vez, me di cuenta que hay algo precioso en el texto. Él dice: fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y el yugo lo que hace es enyugar dos bueyes para trabajar juntos. Si tú y yo vamos de la mano con Jesús, si tú y yo vamos caminando con Jesús, haciendo su voluntad, no buscando lo que es nuestro, sino buscando en todo momento honrar al Padre, glorificar al Padre, hacer la voluntad del Padre, la carga que venga sobre tus hombros va a ser ligera. Porque el Señor no da mayor carga que la que tú puedas llevar. Amén. Ni no te da ninguna prueba en la cual ya no te haya provisto la salida. Amén. Por tanto, tú puedes decir: vale la pena vivir para hacer la voluntad de Dios y no vivir para hacer mi voluntad. Por tanto, tú puedes decir: vale la pena, es un negocio excelente que yo viva ahora mismo agradando al Señor en todo, y no que viva tratando de agradarme a mí o a los que me rodean en todo. Hay gente que busca, cristianos, creyentes, que tratan de agradar a los que les rodean, aunque así desagraden a Dios. ¿Ven? Se mezclan en conversaciones vanas, se mezclan en cosas que no agradan a Dios, se mezclan en negocios y en asuntos que no agradan a Dios para nada, para agradar a la gente que les rodea o para resolver problemas personales. O más dinero, o más reconocimiento, o estar formando parte de un grupo, teniendo identidad de grupo, en lugar de tener la identidad del reino en su vida. En lugar de decir: no me interesa lo que la gente diga de mí, lo primero que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Pero te digo un secreto que no es secreto. Esto es un secreto a voces. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, la gente no va a poder hablar otra cosa de nosotros que no sea lo que honra y glorifique el nombre del Señor. Amén. Porque todo lo vas a hacer de manera excelente. Amén. Declaro en este día que sobre tu vida, sobre tu familia, la voluntad de Dios comienza a hacerse visible, palpable. Comienzas a partir de hoy a meditar en su palabra y a vivir para agradar al Señor en todo. ¿Ven? Porque hay promesa de vida para tu vida. Porque hay promesa de prosperidad para tu vida. Y prosperidad no es solo dinero, prosperidad no es un buen coche, prosperidad no es una buena casa, prosperidad es equilibrio en todas las áreas de tu vida. Y esa es la prosperidad que Dios quiere para ti, que haya un equilibrio en todas las áreas de tu vida, en la salud, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, en la familia, en todas las áreas de tu vida que haya equilibrio, que todo en tu vida sea, que habites en ese shalom
de Dios, en esa paz de Dios en todo instante. Declaro que toda trampa y todo lazo del maligno que ha sido tendido delante de ti se deshace en el nombre de Jesús. Toda atadura al viejo hombre, a la vieja naturaleza, hoy es echado fuera en el nombre de Jesús. Tú entras a la dimensión del reino, tú entras a la dimensión de lo espiritual, tú entras a la dimensión del entendimiento de la voluntad de Dios, tú entras a la dimensión de la revelación de la voluntad de Dios para tu vida y comienzas a caminar en una nueva dimensión. En esa dimensión de honra, de gloria, de victoria que Dios tiene para ti. Amén. Recuerda que la palabra enseña que Dios honra a los que le honran. Por tanto, honra al Señor en todo momento y serás honrado delante de los hombres. Porque lo que tú haces en secreto, Dios lo publica en las azoteas. Porque lo que tú haces allí en la motivación correcta de glorificar al Señor, Dios lo publica a alta voz y Dios muestra el amor hacia sus hijos en todo momento, guardándolos de trampa y de lazos del enemigo. Yo hoy oro al Señor para que todo aquello que hasta hoy ha estado estorbando tu vida sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que todo egocentrismo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que toda autosuficiencia sea echada fuera en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de orgullo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que sobre tu vida venga poderosamente una unción de restauración en este instante. Dios te ama y Dios te llama a una vida diferente. Amén. No hagas como desde los israelitas, que allí cuando muchos estaban pensando en levantar sus casas bonitas, agradables, en tener un lugar donde ellos guarecerse, habían abandonado el templo de Dios. Amén. No, edifica tu vida espiritual en primer lugar. Vive para ser siervo del que te ama. Vive para hacer su voluntad y verás que caminarás una vida de victoria en victoria. No te quiero decir que no vayan a venir pruebas. No te quiero decir que no vayan a venir situaciones confrontativas a tu vida. Van a venir, pero tú vas a habitar en la paz de Dios. Vas a ver esas situaciones y esos problemas como un escalón más para ascender en la voluntad de Dios. Un escalón más para ascender en lo espiritual. El apóstol Pedro dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, más bien gocémonos en la prueba, porque la prueba nos lleva a una nueva dimensión con el Señor. La prueba nos lleva a un nuevo nivel con el Señor. Amén. Esa vida sin pruebas, esa vida sin confrontación, esa vida sin situaciones que nos ayuden a crecer, no es la que Dios diseñó. Quien te diga eso te está mintiendo. La prueba es necesaria, la situación difícil es necesaria, porque en ella crecemos, en ella somos edificados. Pero recuerda lo que te decía ahorita. Con cada prueba Dios te ha dado la salida. Amén. Dios no pone mayor carga en tus hombros que la que puedas soportar. Amén. Porque Dios te ama y te ama de una manera tal que no va a ser para ti un torturador, sino que te va a llevar, como dice su palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es la palabra que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tú has sido llamado, tú has sido llamada con un propósito en el Señor. Y todo lo que en tu vida sucede, obra para bien. Amén. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo los dones y talentos que Dios te ha dado. Bendigo el ministerio que Dios te ha dado. Amén. Y declaro sobre tu vida una palabra de victoria. Sí, Señor. Y lo declaro porque la Biblia lo declara. La Biblia dice que somos hombres y mujeres que vamos en victoria en todo momento por el amor de Cristo. Desato sobre tu vida ahora mismo una unción poderosa de restauración. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Espero que esta palabra te ayude a reflexionar y a meditar en el Señor. Espero que haya un antes y un después en tu vida. Amén. Que mañana, cuando tú te levantes en la mañana, lo primero que hagas es decirle: Señor, muéstrame hoy qué camino seguir. Muéstrame hoy cuál es tu voluntad para mi vida. Y que cada día que abras la palabra de Dios, no la abras solamente para leer lo que en ella está contenido. No, ábrela buscando que Dios te revele su voluntad para tu vida. Esa voluntad que es agradable y perfecta. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que posees. Amén. Bendigo a todo aquel que
ha apartado su ofrenda o su diezmo durante este tiempo o lo ha puesto en el alfolí. En el nombre Amén. de Jesús. Para poder llevar adelante Sí, Señor, en el nombre lo que Dios tiene preparado para tu vida. Bendigo tu economía, bendigo tu familia, bendigo tus planes, bendigo tus proyectos y declaro en el nombre de Jesús que en todo vas a cosechar victoria si vives conforme al siervo que Dios ha hecho de ti, viviendo en su voluntad y para su voluntad. Que Dios te continúe bendiciendo poderosamente en este día. Amén. Amén.